Estamos con el señor Camilo Beltrán, él es de nacionalidad colombiana, ingeniero agrónomo de profesión, quien amablemente ha accedido a realizar esta encuesta sobre los contratos. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por un contrato? Entiendo que un contrato es un acuerdo que se establece entre dos o más partes. ¿Y cuáles son los elementos que usted reconoce en un contrato? Entiendo que un contrato debe tener unos objetivos, las condiciones específicas para llevar a cabo el acuerdo, unos plazos, unas cláusulas que establecen qué pasa en el caso de que una de las partes no cumpla con lo pactado, y entiendo que las firmas de quienes están suscribiendo el acuerdo. Ok. ¿Y quiénes pueden firmar un contrato? Entiendo que solamente pueden firmarlo personas mayores de edad. ¿Y para qué sirven o cuál es la importancia que reconoce usted en los contratos? En un contrato quedan de manifiesto las condiciones mediante las cuales se va a realizar determinada actividad o se hace un trato entre dos o más personas. De esa forma están claras las reglas, cuáles son los compromisos y deberes que asume cada parte y cuáles son las consecuencias en el eventual caso de no cumplirlo. ¿Cuántos tipos de contratos conoce usted? Contratos laborales, de arrendamiento, comerciales, de compra-venta, no sé, no tengo más en la cabeza. De los contratos que me ha mencionado, ¿cuáles son los que ha celebrado usted? ¿Qué experiencia tiene con ellos? Como mínimo de arrendamiento laboral y... ¿Los contratos se pueden realizar solamente de forma escrita o también de forma verbal? Yo entiendo que la forma verbal también tiene o hace las veces de un contrato. Y en relación a la conclusión de un contrato, ¿cómo se pueden resolver? ¿Cómo termina un contrato para usted? Depende de las condiciones que estén establecidas en el acuerdo. Entiendo que se acostumbra a establecer dentro de ese acuerdo las cláusulas o las condiciones mediante las cuales una parte puede resolver el contrato. Y si no estuvieran claras esas condiciones, pues entiendo que debería haber una legislación que pudiera apoyar eso. ¿Cree usted que es obligatorio cumplir con las obligaciones de un contrato? Sí, porque de hecho pues es la intención de hacer un acuerdo escrito o verbal, que las partes se comprometan y cumplan los acuerdos a los que se comprometen. ¿Qué normativa o qué leyes conoce usted respecto a los contratos, tanto nacionales como internacionales? Bueno, no, respecto a normativa no conozco nada. Ok, eso ha sido todo, muchas gracias, ¿no? Bien, ahora estamos con el señor Jean-Paul Van Bracklen, él es de nacionalidad colombiana, economista de profesión, quien también amablemente ha accedido a realizar esta encuesta sobre los contratos. ¿Qué entiende usted por un contrato? Bueno, un contrato entiendo que es una voluntad entre dos partes o más partes en las que se ponen de acuerdo para ejercer una actividad, para hacer un negocio o cualquier hecho lícito, pensaría, porque si es ilícito, digamos, no entraría dentro de un documento legal. Claro. ¿Qué elementos reconoce usted en un contrato? Yo reconozco que un contrato contiene las partes, las obligaciones y las sanciones que tendrían las partes en caso de incumplimiento de esas voluntades que se propongan. ¿Quiénes pueden firmar un contrato? Yo diría que cualquier persona, tanto natural como jurídica, puede ejercer el derecho de expresar voluntades en un documento. ¿Para qué sirven o cuál es la importancia de los contratos? Los contratos sirven para tener sanciones en caso de un incumplimiento de una voluntad de alguna parte. Entonces sirve para que los negocios se vuelvan claros y se organicen las negociaciones de forma clara y legal, oportuna y con un sustento de todo lo que se negocia. ¿Cuántos tipos de contrato conoce usted? Yo creo que es indeterminado porque conozco contratos comerciales, contratos en solo el tema comercial existen contratos de compra-venta, contratos laborales, contratos
de todo tipo, como es un acuerdo de voluntades, depende de la voluntad de las partes para generar ese tipo de contratos. Entonces depende de la creatividad que tenga tanto el que quiera celebrar el contrato como el abogado que Claro. lo apoye. Y de los contratos que me he mencionado, ¿cuántos tipos ha celebrado usted? ¿Alguna experiencia con algún tipo de contrato? Pues el solo hecho de ser economista y trabajar en una entidad ya es un contrato laboral, pero también he celebrado contratos porque tengo acciones en negocios y he hecho contratos de compra-venta, pues comprado vehículos, comprado propiedades y además participado en un contrato empresarial en el que tengo unas acciones. Bueno, han sido múltiples contratos los que he celebrado en mi vida. Perfecto. Además del contrato matrimonial, por supuesto. Eso es otro tipo, un contrato civil, digamos, fuera del área comercial, pero también hay El más importante. civiles. El más importante. ¿Los contratos se pueden realizar solo de forma escrita o también se pueden realizar de forma verbal? También puede ser verbal. Como por ejemplo la persona que trabaja en mi hogar, tengo un contrato verbal que tiene la misma validez que el contrato escrito. ¿De qué manera se puede resolver o terminar o darle fin a un contrato? Bueno, eso sí depende de lo que se estipule en el contrato, porque hay contratos como los laborales que tienen un aviso previo, hay contratos como contratos comerciales o los mismos acuerdos internacionales que podrían entenderse como un contrato, que fijan que las partes pueden denunciar el acuerdo o denunciar el contrato con al menos un periodo de anterioridad. Uno puede tomar discrecionalmente la decisión de terminar el contrato y eso lo estipula el contrato como tal. ¿Cree usted que es obligatorio cumplir con las obligaciones de un contrato? Pues a menos que se quiera sujetar a las consecuencias que tenga el mismo contrato, si eso, o sea, tiene la obligación de cumplirlas mientras no quiera someterse a la consecuencia. Digamos, no creo que el incumplir con un contrato tenga consecuencias penales si no lo estipula el contrato, pero sí puede tener sanciones dentro de las estipuladas por el contrato. En algunos contratos se usa arbitraje, por ejemplo, como un mecanismo de solución en caso de que alguna de las partes incumpla. Pues hay opciones de incumplir y llegar a soluciones mutuamente acordadas con la contraparte pero en principio sí se debe cumplir, porque si no, ¿para qué se hace el contrato? Por supuesto. ¿Qué leyes respecto a los contratos tanto nacionales como internacionales conocen? Sobre la legislación, pero no tengo idea. Y sobre la legislación colombiana, Sobre la legislación colombiana, hay un código de procedimiento civil, hay un código de procedimiento también pero es que la verdad no sé bien los nombres, pero la misma constitución colombiana y las leyes colombianas establecen como los términos comerciales y la forma como deben las partes actuar, pero no me sé los nombres ni el nombre de la norma. listo, eso ha sido todo, ha sido muy amable, gracias, ¿no? No, Bueno, en estos momentos estamos con la señora Jessica Sánchez Sato, quien amablemente también ha accedido a realizar esta encuesta sobre los contratos. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por un contrato? Bueno, contrato es un procedimiento legal entre dos personas, ¿no?, que actúan de buena fe para llegar a acuerdos, ya sea de alquiler, un contrato laboral, ¿no?, donde se establecen las obligaciones y responsabilidades por ambas partes. ¿Qué elementos tiene un contrato? Un contrato tiene los datos generales de la persona que va a contratar, los datos generales del contratante, el número de su documento de identidad, la dirección
Si el contratante es una persona jurídica, tiene la normativa legal que le respalda, ¿no? Puede ser un poder o si es el representante legal de una empresa. La otra parte es el propósito, ¿no? Por qué se contrata, el objetivo del contrato, las obligaciones que tiene el que va a ser contratado, las responsabilidades de ambas partes, ¿no? Si es un contrato de trabajo, el tiempo de duración de un contrato de trabajo, los productos o lo que va a entregar, ¿no? Si es un contrato de alquiler, también tiene que tener las responsabilidades, el tiempo de duración del contrato y también algunas cláusulas de cuando se va a rescindir un contrato, ¿no? Ambas partes tienen que poner de acuerdo en eso, ¿no? Y si están de acuerdo, bueno, firmarán el contrato. ¿Quiénes pueden firmar un contrato? Personas naturales o jurídicas que estén en toda su capacidad. Una persona natural mayor de edad, por ejemplo, ¿no? Que tenga toda la capacidad para contratar. ¿Para qué sirven o cuál es la importancia que cree usted que tienen los contratos? Es importante porque mediante ese documento ambas partes pueden estar tranquilas de que sus derechos y sus obligaciones están respaldadas, ¿no? Que en el marco de ese contrato se va a centrar, digamos, sus acuerdos, y fuera de ellos, pues, si alguno de ellos quisiera reclamar alguna cosa que no está en el contrato, pues la otra persona está protegida, ¿no? ¿Cuántos tipos de contrato conoce usted? Bueno, contratos laborales, de arrendamiento, contratos con practicantes, por ejemplo, ¿no? O subvenciones, se llaman más ese tipo de contratos. Hay contratos a plazo fijo, contratos temporales. Y de los que me ha mencionado, ¿cuántos de ellos ha celebrado o ha realizado? He realizado contratos de alquiler, contratos laborales, contratos de cofinanciamiento, cuando se hace un contrato con un beneficiario, ¿no? Una subvención, contratos por consultorías, contratos a plazo fijo, al plazo indeterminado. ¿Los contratos pueden realizarse solamente de forma escrita o también de forma verbal? ¿Qué considera usted? Bueno, yo pienso que los contratos son acuerdos entre dos personas que de buena fe aceptan ciertas condiciones, ¿no? Pero es preferible, o sea, que se haga un contrato escrito, porque así cualquiera de las partes puede estar ambos pueden estar tranquilos de que lo que han acordado es lo que van a ejecutar, ¿no? Mayor seguridad. Mayor seguridad, por seguridad. ¿Y de qué manera se puede resolver o terminar un contrato? Se puede rescindir un contrato siempre y cuando dentro del contrato hayan estipulado algunas cláusulas especificando los motivos por los cuales ellos podrían rescindir el contrato, y en base a esas cláusulas ya acordadas es que se podría rescindir, ¿no? ¿Cree usted que es muy obligatorio cumplir con las obligaciones que se estipulan en un contrato? Sí, eso sí. ¿Qué leyes conoce respecto a los contratos? Bueno, el decreto legislativo 728 sobre es la legislación laboral y competitividad. Bueno, hay otras leyes, ¿no? Sobre legislación laboral, por ejemplo, para las personas que practican, ¿no? Otras sobre servicios temporales. Y bueno, hay una diversidad de otras normas en torno a eso.
Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Ahora estamos con la señorita Shirley Holguín Villanueva, quien amablemente ha accedido a realizar esta encuesta sobre los contratos. Y la primera pregunta para usted es, ¿qué entiende usted por un contrato? Un contrato es simplemente un acuerdo de las partes involucradas. ¿Y qué elementos tiene un contrato? El consentimiento de las partes involucradas, el objeto contractual, la forma del contrato, las obligaciones y los derechos también. ¿Quiénes pueden firmar un contrato? Los mayores de edad y los mayores de 16 y menores de 18 años, pero con el consentimiento de sus padres. ¿Cuál cree usted que es la importancia de realizar un contrato? ¿Para qué sirve? Pues es importante porque le permite tener la seguridad de que el empleador pues, va a poder pagar por el servicio prestado, y también en el mismo contrato pues, se detalla cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. ¿Cuántos tipos de contratos conoce usted? Bueno, hay varios, como el de contrato compra-venta, el contrato laboral, el contrato inmobiliario y también el de donación. De esos tipos de contrato que me ha mencionado, ¿cuántos ha realizado usted? El contrato laboral, el contrato de arrendamiento y también el contrato de compra-venta. ¿Usted cree que los contratos se pueden realizar solamente de forma escrita o también verbalmente? También pueden ser escrita, verbal y también algunos por medios electrónicos. ¿De qué manera se le puede dar fin a un contrato? Se le puede dar fin cuando acuerdo de las partes, cuando se incumple el objeto contractual o cuando ya se ha cumplido con el tiempo del servicio o del objeto contractual, que puede ser dependiendo el tiempo fijado por las partes. ¿Cree usted que es obligatorio cumplir las obligaciones que se estipulan en un contrato? Sí, definitivamente, pues ahí, como le comentaba, entonces, así como hay obligaciones, también tenemos derechos, y si no, pues podemos incurrir en alguna demanda. ¿Qué leyes conoce respecto de los contratos? Principalmente la de Código Civil. Bueno, ahora estamos con la señorita Sara Moscoso. Ella es contadora de profesión, quien amablemente ha accedido a realizar esta encuesta sobre los contratos. La primera pregunta sería, señorita, ¿qué entiende usted por un contrato? Bueno, yo entiendo que un contrato es un acuerdo lícito entre dos personas, ¿no? O más, tal vez. ¿Qué elementos contiene un contrato? Bueno, con oportunidades que he podido ver es el objetivo, otro es la forma y el tiempo, y todas las dos partes, ¿no? ¿Quiénes pueden firmar un contrato? Toda persona mayor de edad que se encuentre con sus condiciones físicas y mentales, ¿no? Que sobre todo esté bien que pueda razonar más que todo, ¿no? Capaz de manifestar, ¿no? Su voluntad. ¿Para qué sirven o cuál es la importancia que cree usted de los contratos? Bueno, más que todo es para tener una mayor seguridad, ¿no? En el acuerdo que se está tomando, ¿no? ¿Cuántos tipos de contrato conoce usted? Los más conocidos es el laboral, ¿no? El de alquileres, son los que creo que más compra-venta también, porque a veces se quiere comprar un inmueble y hay un contrato de compra-venta de un inmueble, o a través también de repente quiero comprar un auto, también hago un contrato, ¿no? Y otro por donación también. De los contratos que me ha mencionado, ¿ha celebrado uno usted? ¿Ha realizado algún contrato? Laboral. ¿Los contratos se pueden realizar de forma escrita o también verbalmente? Bueno, el que es más conocido es por forma escrita, ¿no? Pero creo que sí, también verbalmente, ¿eh? No estoy muy segura en esa respuesta. ¿Y de qué manera se puede dar término a un contrato? Bueno, cuando ambas partes lo deciden disolver, o de lo contrario el término del contrato, ¿no? Ok, ¿cree usted que es obligatorio cumplir con las obligaciones de un contrato? Por supuesto, porque si no recibiría una demanda, ¿no? Y ya tendríamos que irnos pues a un juicio, ¿no? Los acuerdos se tienen que celebrar, se celebran y tienen que cumplirse, ¿no? Ok, y finalmente, ¿qué leyes conoce usted respecto a los contratos?
leyes, bueno, no sé, pero creo que todo eso se ve a través del Código Civil, creo, ¿no? Pero más no sé. Ok, eso ha sido todo. Gracias. Bien, ahora estamos con la señorita Marleni Fernanda Ceballos. Ella es bachiller en Derecho, quien amablemente ha accedido a realizar esta encuesta sobre los contratos. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por un contrato? Bueno, un contrato es el acuerdo de dos o más partes destinados a crear, regular, modificar y extinguir una relación jurídica patrimonial. ¿Qué elementos tiene un contrato? Bueno, el contrato tiene a los sujetos, ¿no? Tiene un objeto que tiene que ser física y jurídicamente posible, ¿no? Tiene una formalidad, ¿no? Que en algunos casos debe de ser ad solemnitatem, ¿no? Y eso sería todo. ¿Quiénes pueden firmar un contrato? En realidad, todas las personas podrían firmar un contrato, hasta aquellos que no son de tan importancia. Se puede decir de que un menor de edad, cuando va a una tienda y compra algo de menos valor, se puede decir que es un contrato porque es un acuerdo de dos o más partes. ¿Para qué sirven o cuál es la importancia de los contratos? Tiene un contenido económico muy importante, porque un contrato ayuda a que la economía se mueva cada día más, sin el temor de que una parte puede incumplir lo pactado con otra persona. ¿Cuántos tipos de contratos conocen? En realidad hay varios. Hay contratos laborales, contratos administrativos, ¿no? Contratos con el Estado, entre otros. Y de los que me ha mencionado, ¿cuántos tipos de contratos ha celebrado? En realidad civiles, los que el día a día contrato cuando, por ejemplo, voy a comprar algo a la tienda, estoy haciendo un contrato verbal, no mi convenio de prácticas profesionales es un contrato, ¿no? Bueno, es un convenio, es un contrato. ¿Los contratos pueden realizarse solamente de forma escrita o también de forma verbal? De ambas maneras. ¿De qué manera se puede dar fin a un contrato? Dependiendo, si es un contrato escrito, debe de haber una cláusula donde diga cómo dar fin al contrato, cómo se puede resolver el contrato, ¿no? También por libre acuerdo de las partes. Si es en forma verbal, bueno, por libre acuerdo de las partes también puede ser. ¿Por qué cree usted que es obligatorio cumplir con las obligaciones de un contrato? Porque es importante cumplir con las obligaciones de un contrato, porque eso te permite dar seguridad jurídica a la economía, en realidad, y a todo lo que una persona dice que va a hacer. ¿Y qué leyes conoce respecto de los contratos? Bueno, en realidad eso es dependiendo de qué tipo de contrato sea. En el Código Civil, bueno, regula todo lo que es un contrato civil, ¿no? Las leyes laborales regulan todo lo que es un contrato de trabajo. Las leyes administrativas, cuando contratas con el Estado, ahí se regula cómo es el procedimiento para suscribir o perfeccionar un contrato, una contratación pública. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. ¿Qué entiende usted por un contrato? Un contrato es un acuerdo que se firma entre dos. ¿Qué elementos tiene un contrato? Bueno, tiene el acuerdo, tiene que especificar el acuerdo, los firma, las fechas, los plazos, el pacto. ¿Y quiénes pueden celebrar, quiénes pueden firmar un contrato? Personas mayores de 18 años y que sean capaces de hacerlo. ¿Y para qué sirven o cuál es la importancia de los contratos? Bueno, sirven para poder acordar algo legalmente y que se pueda cumplir. ¿Cuántos tipos de contratos conocen? Contratos de arrendamiento, contratos bancarios, ya sea para hipotecarios,
Y de esos contratos que me ha mencionado, ¿cuántos ha celebrado usted? ¿Cuál es la experiencia que tiene con alguno de ellos? En relación a la realización de los contratos, ¿los contratos pueden ser solamente en forma escrita o también pueden ser en forma verbal? Considero que deben ser en forma escrita. Solamente en forma escrita. ¿Y de qué manera se puede dar fin a un contrato? Bueno, cumpliendo los plazos establecidos o de lo contrario se puede, si uno quiere prescindir del contrato, acordar con la otra persona para que se reduzca el plazo. ¿Cree usted que es obligatorio cumplir con las obligaciones que se estipulan en un contrato? ¿Qué leyes conoce respecto a los contratos? Así ha sido todo, gracias. Bien, continuando con las encuestas sobre contratos, ahora estamos con el señor Dyson Oda, quien amablemente ha accedido a colaborar con nosotros. ¿Qué entiende usted por un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas, recíprocamente se ponen de acuerdo en un objetivo en común. ¿Qué elementos tiene un contrato? Los elementos, según los contratos que yo tengo experiencia en contratación de personal o contratos internacionales, tiene el objetivo del contrato, el costo, el pago que hay en un contrato, también tiene el idioma del contrato y hay condiciones particulares más específicos que pueden llevar el contrato. ¿Quiénes pueden firmar un contrato? El contrato lo firman las personas que directamente están involucradas. ¿Para qué sirven o cuál es la importancia que cree usted que tienen los contratos? Los contratos sirven para especificar acuerdos en común y que se vayan a cumplir. Y estos contratos tienen que estar, según el caso, muy específicos para que no puedan haber ningún problema más adelante. ¿Cuántos tipos de contrato conoce usted? Bueno, hay contratos de arrendamiento de casas, contratos de trabajo de personal, contratos también de personal internacionales, esos. De los contratos que me ha mencionado, ¿cuántos ha celebrado usted? De los contratos he celebrado varios. He celebrado contratos de arrendamiento, contratos de personal, contratos internacionales, contratos de trabajo. ¿Los contratos se pueden realizar solamente de forma escrita o también de forma verbal? Los contratos tienen que ser de forma escrita para que pueda quedar, como se dice en el papel, lo que se está poniendo de acuerdo y lo que tienen que cumplir. ¿De qué manera cree usted que se puede dar fin a un contrato? El contrato se puede dar fin cuando no se han cumplido los objetivos y los lineamientos que estaba previsto en el contrato. ¿Cree usted que es obligatorio cumplir con las obligaciones de un contrato? Sí es obligatorio, si no, no se viviría el contrato. ¿Qué leyes conoce respecto a los contratos? Más que leyes, conozco guías, por ejemplo, de procedimientos de firma de contratos específicos de la Unión Europea, de Naciones Unidas y en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, en Japón. Ok, eso ha sido todo, gracias.